El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Y allí donde usted está, le invito a que abra sus Biblias, libro de Éxodo. Libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Ya se les va a dar la cita precisa en donde vamos a basar nuestra disertación en esta hora. Éxodo 17, del 8 al 15. Éxodo, Capítulo 17. Verso 8 al verso 15. Versos 8 hasta el 15. Allí es la base bíblica de nuestra disertación y vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Por favor, usted siga atentamente allí la lectura. Siga ahí con atención la lectura que vamos a realizar ahora. Entonces vino Amalec y combatió contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y combatió contra Amalec. Mientras Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Sucedió que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Ya las manos de Moisés estaban cansadas, por tanto, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y así derrotó Josué a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces Jehová dijo a Moisés: escribe esto en un libro como memorial y di claramente a Josué que yo borraré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto alzó la mano contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Amén. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga por esta palabra y que Él nos dé entendimiento de su santa palabra. Oremos juntos. Padre Celestial, te rogamos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que habla nuestros sentidos espirituales a la exposición de tu palabra. Alumbra, Señor, nuestro entendimiento espiritual. Danos inteligencia espiritual para nosotros poder acomodar lo que es espiritual a lo espiritual. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, nos has enviado tu palabra en este día. La recibimos, Señor, con gozo, con alegría en nuestros corazones. Y esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo la plante en nosotros y ella dé fruto para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Todos decimos amén. Pueden tomar su lugar. El título de esta disertación le he puesto por nombre El pendón de las naciones. El pendón de las naciones. Te vas a ver quién es ese pendón, quién es ese estandarte, quién es esa bandera de todos los pueblos, todas las naciones de la tierra. Vamos a introducirnos unos pensamientos aquí iniciales que nos van a ir llevando progresivamente a los argumentos centrales, los puntos centrales, con las verdades espirituales que queremos que usted reciba y aplique en sus vidas.
Los valientes escuadrones del ejército de Moisés luchaban contra el ejército de los amalecitas. El toque de marcha de las trompetas se escuchaba imponente, y el airoso flamear de los pendones de cada clan familiar se alzaban en el cielo azul de Refidim. Amén. El pueblo de Dios estaba en un combate, una confrontación contra los hijos de Amalec, los amalecitas. Este era un pueblo adversario del pueblo de Dios. Pero en esta ocasión, Moisés, mientras que el pueblo estaba en combate, dirigidos por el general Josué, Moisés estaba clamando a Dios con sus manos en alto, su vara en alto, pidiendo el apoyo del Señor, pidiendo el respaldo de Dios. Y mientras nos dice el texto que Moisés con sus manos levantadas mantenía la vara en alto, el ejército de Dios, el pueblo de Dios prevalecía en la batalla contra los amalecitas. Pero llegó un instante en que, como es normal, Moisés ya era un anciano, se cansó, sus brazos se cansaron. Entonces nos dice la palabra del Señor que Aarón y Hur, Aarón, hermano de Moisés, y Hur, uno de los ministros allí, uno de los servidores allí en el pueblo, se dieron cuenta del asunto, se percataron, porque cuando Moisés bajaba sus brazos y la vara bajaba también, el pueblo comenzaba a ser vencido. Prevalecían los amalecitas en la batalla. Entonces ellos entendieron que era importante que Moisés mantuviera sus brazos en alto. Y uno se acercó a la derecha, el otro a la izquierda. Tomaron los brazos de Moisés, buscaron una peña en la que hicieron sentar al siervo de Dios y mantuvieron entonces los brazos de Moisés con la vara en alto. Y así, de esta manera, hasta que la batalla terminó, el pueblo de Dios obtuvo una retumbante victoria. Los amalecitas fueron vencidos. Y Dios respaldó con una palabra, una promesa, respaldó a su siervo, el general Josué, porque estos amalecitas iban a seguir en batalla contra el pueblo de Dios más adelante. Y quien los iba a enfrentar ahora, cara a cara, ya no iba a ser Moisés, sino Josué. Así que la promesa que Dios le da a su pueblo es de que la memoria de los amalecitas iba a ser borrada de sobre la faz de la tierra. Los enemigos del pueblo de Dios iban a ser derrotados constantemente, ¿sí?, por mano de sus siervos. En este caso, en el futuro, lo iba a hacer el general Josué. Y así ocurrió efectivamente. Años más tarde, este pueblo volvió a enfrentarse a los israelitas y Dios les dio una aplastante victoria. Josué conquistó a todas estas naciones y a unos 31 reyes en total, y les entregó los territorios de 10 naciones, los cuales se constituyeron luego en la tierra de Israel. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? El pueblo de Dios, aunque estaba acosado por el enemigo, no podrían olvidar las victorias que habían alcanzado en el nombre de su Dios. La batalla había llegado a su final y el caudillo de Dios da al ocaso del día el grito de victoria. Amén. El día terminó, el ocaso del día llegó, el final del día llegó, y junto con la llegada del final del día, el ocaso del día, el pueblo de Dios escuchó el grito de victoria de Josué. La victoria, una vez más, el Señor se les había dado. Pero algo ocurrió cuando ellos cantan ya el grito de victoria contra los amalecitas. Algo ocurrió. Dios le dio una instrucción, una orden a su siervo Moisés.
Moisés tenía que edificar un altar y le puso nombre, el siervo de Dios le puso nombre a ese altar. El nombre que le colocó es el nombre que le dimos a esta disertación. Moisés construye el altar, ofrece sacrificios allí a el Señor y pone por nombre al altar Jehová Nisi. Jehová Nisi, este fue el nombre que el siervo de Dios le dio. Jehová Nisi. Sigamos escuchando porque hay un mensaje allí en esa expresión. Jehová es mi estandarte, y un altar se levanta como testimonio de esa gran victoria, y una nueva revelación del nombre de Dios queda al descubierto. El nombre nuevo que queda al descubierto, que queda revelado una vez que el pueblo obtiene la victoria y Moisés edifica el altar y le coloca el nombre, es Jehová Nisi. Esa expresión significa Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. El siervo de Dios lo que hace es sencillamente nombrar ese altar de esta manera para transmitir el mensaje al pueblo de que la victoria no se le había dado a Josué, tampoco se le había dado a Aarón, ni Hur, ni Moisés, ni Josué. La victoria se le había dado el Señor, que era su bandera, su apoyo, su respaldo. Igual nosotros, ¿no? Como creyentes, estamos enfrentados a batallas espirituales y para nosotros también está garantizada la victoria. Pero esa victoria siempre vendrá cuando tú tengas al Señor como tu bandera. A su nombre. El nombre Jehová Nisi es una expresión compuesta de dos vocablos. El vocablo hebreo, traducido como bandera o estandarte, es Nun, Samech, Samech, Yod. Su raíz es el vocablo Nes, que se escribe con las letras Nun y Samech. Su valor numérico es 110, que reducido es 2. Y este número nos remite a la letra Bet. Es interesante que con la letra Bet se escriben dos palabras que ambas en hebreo son traducidas como hijo. Son las expresiones Ben y Bar. No podemos ignorar que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo del Dios Altísimo, aquel que es nuestro estandarte. Amén. ¿De cuántos de los que están aquí el Señor Jesucristo es su estandarte, su bandera? Amén. Él es Jehová Nisi, nuestro Señor Jesucristo. Es Jehová Nisi, Adonai Nisi, el Señor mi bandera. Usted escuchó allí algunas expresiones que posiblemente son nuevas para usted. Usted no las conoce. Y por eso merece una explicación. Voy a tratar de ser lo más puntual para que usted pueda entender qué fue lo que escuchó. Hagamos lo que se llama en pedagogía comprensión lectora. Comprensión de lo que usted escuchó. La expresión Adonai Nisi o Jehová Nisi es una expresión hebrea compuesta de dos palabras. Jehová, que es la traducción del nombre de nuestro Dios. Jehová, o dependiendo de la traducción, algunos le llaman Yahvé o Yahweh, ¿sí? O Jehová. Eso depende de la traducción. El nombre original, un poquito de más resolución. El nombre original de Dios son 4 letras hebreas, 4 letras. Se le llama el tetragramatón hebreo. Tetragramatón, tetra viene de 4. Esas 4 letras son las letras Yod, Hei, Bab, Hei. De esas 4 letras es donde se traduce el nombre Jehová, Yahvé, Yahweh, o como los traductores lo hayan hecho. La segunda expresión Nisi está compuesta de 4 palabras, de 4 letras también. ¿Cuáles son esas 4 letras? La letra Nun,
la letra Samej, dos letras Samej, y al final una letra Yod. Nun, doble Samej y Yod. Así se escribe. No sé si lo pueden publicar, para eso le di el bosquejo, para que los hermanos pudieran ver eso. 4 letras. ¿Sí? 4 letras. Nisi, Nisi. Esa expresión es traducida como estandarte o pendón o bandera. Está compuesta de las letras Nun, 2 letras Samek seguidas y una letra Yod al final. En hebreo, cuando uno ve las palabras, cuando usted vea las palabras, usted debe fijarse en la primera, en la última y en la letra que está en el centro. En esta expresión que tiene 4 letras, la primera es la letra Nun, la última es la letra Yod. En el centro está 2 letras Samej, 2 letras Samej. Eso quiere decir que el centro, ¿sí?, la raíz, el enfoque de esa expresión debe estar allí en esas 2 letras, que son la misma letra, Samej. Samej en las escrituras es una letra que tiene un valor, porque en hebreo las letras son números y los números son letras. Esa Samej tiene un valor, como cada una de las letras en el alefato hebreo. Se dice alefato y no alfabeto, porque las letras en hebreo no son como las letras de nuestro abecedario. Las letras tienen un nombre y las 2 primeras, Aleph, Bet, son las que dan el nombre de todo el abecedario. Aleph, Bet es la letra Aleph, la letra Bet primera y segunda, y de allí se toma el nombre alefato. Pero ese alefato es especial porque no solamente sirve para escribir palabras, sino que cada letra tiene un valor numérico. La letra Samek tiene un valor numérico, ¿sí? Tiene igual que las demás un valor numérico. En ese valor numérico hay un mensaje también que podemos interpretar. Además, también la letra Samej tiene una representación pictográfica. Lo mismo las otras letras del alefato hebreo. Fueron representadas primariamente por un pictograma. La letra Samej, su pictograma es una mano que se apoya sobre un bastón. Una mano que se apoya sobre un bastón, indicando entonces el significado de esta letra. Lo que esta letra transmite es que Samej representa apoyo, sustento y protección. Apoyo, sustento y protección. Apoyo, sustento y protección. Un pastor normalmente usaba 2 instrumentos para pastorear sus ovejas. El rebaño era dirigido por un hombre que tenía 2 instrumentos en su mano. Uno de ellos es llamado la vara, según el Salmo 23, cuando David habla de la vara, ¿sí? Está hablando justamente de ese instrumento que servía para proteger al rebaño de amenazas de animales feroces. ¿Con qué defendía el pastor esas amenazas de animales que quisieran venir a arrebatar su rebaño? Con esa vara. Justamente esa fue la vara que Moisés levantó cuando el pueblo estaba en batalla, en conflicto. Esa vara. La otra expresión que el salmista David usa en el Salmo 23 para referirse a este instrumento es un cayado. El cayado es otra vara
pero más que todo esa vara sirve es para dar dirección, ¿sí? Corrección a las ovejas. Una oveja, por ejemplo, se desvía del camino. ¿Qué hacía el pastor? Cogía el cayado y le ponía el cayado en el cuello, porque terminaba ese cayado con una especie como de gancho. Entonces, con esa vara él alaba a la oveja, la direccionaba, le colocaba el cayado sobre el cuello. ¿Sí ven? Entonces, son dos instrumentos distintos. Son dos instrumentos diferentes, pero ambos son útiles y son prácticos para la tarea del pastor. En una congregación igual, un pastor, una congregación cristiana, donde se reúnen los hijos de Dios para ser apacentados, el pastor usa exactamente los dos mismos instrumentos. Usa la vara es para corregir, la vara es para inclusive a veces reprender o para proteger al rebaño. Y usa el cayado para direccionar al rebaño, a la oveja. Eso es exactamente. Ahora, la palabra nisi, de la que estamos aquí explicando y cómo se compone, la palabra nisi tiene una doble samej en el centro. Quiere decir que usted, al tratar de entender el significado de esa expresión, usted tiene que fijarse en esas dos letricas del frente que están en el centro. Y esas dos letras nos indican la letra samej y nos habla de, repito, un doble apoyo. Un doble apoyo, porque son dos doble apoyo. Doble apoyo. Resulta que la raíz de esa palabra se escribe con dos letras, la letra nun y la letra samej, y se pronuncia nes. Nes. La letra nun y la letra samej se escriben con dos letras, nun, samej, y se pronuncia nes, y significa exactamente lo que estoy explicando: apoyo, sustento, ¿sí? Aquello en lo que nosotros nos apoyamos, aquello que es nuestro sustento, que es nuestro respaldo. Por eso es que nes nos apunta a aquel que fue el respaldo, aquel que fue el apoyo, aquel en quien Moisés se apoyó para que el pueblo de Dios tuviera la victoria. Y estamos explicando que ese apoyo, ese respaldo, esa vara, esa nes es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? La raíz del vocablo nisi comienza con una letra que es la letra nun. Y hemos dicho que existen dos expresiones que en el hebreo se traducen hijo. Son las expresiones bar y la expresión ben. Doble apoyo, ¿se da cuenta? Doble apoyo. El valor numérico de la letra, o mejor, de la palabra nisi, ese valor uno lo reduce a una sola cifra y le da 2. Eso nos habla de doble apoyo. Ahora, ¿quién es el doble apoyo del pueblo de Dios? Hemos dicho que es el Señor. ¿Pero por qué? Porque hay dos palabras en hebreo que se traducen hijo, y son las palabras ben, se escribe con bet, y es la segunda letra del alefato. La segunda letra, eso no es casualidad. Y la otra palabra es la palabra bar. Una de ellas se escribe con bet y nun al final. Ben se escribe con bet y nun al final. La otra se escribe con una bet y una R al final. Una letra R, bar. En hebreo se llama rosh o resh, esa letra. Resh indica cabeza, está representada por una cabeza, la cabeza de un hombre. Lo que el texto nos está diciendo, lo que esa palabra nos está diciendo es que ese doble apoyo que el pueblo de Dios necesita es el Hijo de Dios, el Bar de Dios, el Bar Elohim, el Hijo de Dios, el Ben Elohim, el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre, alabado sea el nombre del Señor. Si lo vas a hacer, hazlo con libertad.
De Él es la gloria. Continuamos. Los hijos de Dios nos congregamos, nos identificamos y alcanzamos la victoria porque nuestro Dios es nuestro estandarte. Así es. Tú tienes victoria. Yo tengo victoria en mi vida como cristiano, en mi andar como cristiano. Es porque yo estoy apoyado en el Señor. Y todo aquel que se apoya en el Señor nunca jamás va a ser derrotado. Nunca jamás va a ser sometido a vergüenza, a humillación. No. Él te dará la victoria. Porque Él es nuestro apoyo. El tener a Dios como nuestra bandera tiene tres importantes significados. Tres importantes significados tiene el hecho de tener usted al Señor como su bandera, como su estandarte, como su pendón. Número 1. Nos identifica como su ejército o milicia. Somos su ejército. Nos da identidad como ejército del Señor, la milicia del Señor. Número 2. Nos congrega como su pueblo o nación. Nos congrega como un pueblo, su pueblo elegido, una nación, un reino de reyes y sacerdotes. Número 3. Nos señala una conquista o victoria. Nos señala una conquista, una victoria. Igual que el pueblo hebreo tuvo esa victoria allá en Refidín, igual para nosotros en este tiempo. ¿Necesitas victoria en tu vida? ¿Necesitas garantizar eso? Tienes que tomar al Señor Jesús como tu bandera. Amén. Vamos a enfocarnos entonces en la primera verdad, el primer sentido de esta expresión. Nos identifica como su ejército o milicia. Las casas israelitas se identificaban cada una con una bandera. Números 1:52. Bien, mientras mi esposa busque ese texto, lo que usted tiene que saber es que en el pueblo de Israel 12 tribus, 12 familias, 12 clanes conformaban el pueblo de Israel y cada una de ellas tenía una bandera. Una bandera con un símbolo en esa bandera. ¿Sí? Un gráfico, un símbolo. La más importante de las tribus, de los clanes, de las familias del pueblo de Israel era la tribu de Judá. ¿Cuál creen ustedes que era el símbolo que estaba ahí en la bandera que identificaba a esa tribu? ¿Cuál creen que ustedes? Un león. Por eso al Señor Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. A su nombre. Mire, si usted investiga también su apellido, ¿sí? Si usted va a sus ancestros, usted seguro va a averiguar que usted, a lo mejor, su apellido viene de la madre patria nuestra. ¿Cuál es la madre patria de Colombia? España. Si no lo sabías, entérate hoy. A España se le llama nuestra madre patria. ¿Ve? Porque la mayoría de nosotros aquí, si no somos nativos, si no somos de los indios que vivían aquí, los indios, los nativos, los aborígenes que vivían aquí, nosotros entonces somos descendientes de alguna familia española. ¿Sí? Ahora bien, entérate de esto también. Si tu apellido termina en EZ, no solo eres descendiente de un español, sino lo más seguro es que seas descendiente de un judío español. Un judío que se estableció por muchos años allí en el territorio de España. Hasta que en el año 1492, mientras Colón descubría América, los reyes de España estaban expulsando de su tierra a los judíos. Se le llama a ellos los judíos sefarditas. Entonces, escúchalo con atención. Si tu apellido termina en EZ, tú eres un descendiente de un judío sefardí. Un judío que se estableció por algunos siglos, algunos años en España, en la tierra de España, en Sefarad. EZ. Termina en EZ. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron forzados a convertirse al cristianismo católico romano, ellos se camuflaron los apellidos, se los cambiaron. Y tomaron las iniciales de un vocablo hebreo que significa tierra, su tierra. ¿Cuál es el vocablo hebreo que significa tierra? Eretz. Eretz. Y Eretz comienza con la letra E
y termina con la letra Z. ¿Se da cuenta? Estos judíos son muy inteligentes. Entonces, ese sufijo se lo agregaron al final de algunos nombres. Por ejemplo, si tú te llamabas Fernando, ellos enseguida cambiaron el apellido o ese nombre Fernando y le colocaron el apellido, como todo español debía tener, un apellido. Entonces colocaron, si el personaje se llamaba Fernando, le colocaban como apellido Fernández. Y le llamaban a esa persona Fernando o el hijo de Fernando, Fernández. ¿Me entiende? Si el varón se llamaba Martín, ¿ve? El hijo de Martín, ¿qué tenía como apellido? Martínez. ¿Ve? El hijo de Gonzalo, el apellido era González, y así sucesivamente. Además, los que no hicieron eso adoptaron otro mecanismo. ¿Cuál fue el otro mecanismo? Ellos adoptaron apellidos con nombres de sustantivos. Por ejemplo, puente, ¿ve? Fuente, torres, ríos, o incluso nombres de colores. Los colores: blanco, negro, rojo, amarillo, castaño, rosado. Todos esos apellidos, sin lugar a duda, son apellidos de judíos españoles. Y no solo esto, sino que también tenían un escudo con un emblema que identificaba a cada familia. Yo conozco cuál es el escudo de mi familia. De acuerdo a mi apellido, yo conozco cuál es el escudo que identifica el clan familiar de los García. También conozco cuál es el escudo y cuál es el pictograma que identificaba la familia Sotomayor en España. Ambos apellidos son españoles. Dese a la tarea de averiguar usted también, de acuerdo a su apellido. Por ejemplo, el apellido Rambal, que está entre nosotros acá, una de nuestras miembros tiene apellido Rambal, ese es un apellido judío sefardí. López, por ejemplo, Gómez, González, Pérez, Jiménez, Sánchez, todos esos son apellidos judíos sefardíes. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Ahora, para el Señor lo más importante es que tú seas de su tribu, ¿no? De su tribu. Y ya sabemos cuál es la tribu del Señor. ¿Cuál es la tribu del Señor? Judá. Bueno, la Biblia dice que tú cuando estás en Cristo eres adoptado en el amado, en Jesús eres adoptado. Ahora tu apellido no es ni Pérez, ni González, ni Ruiz, ¿me entiendes? Ni Fuentes, ni Río. Ahora tu apellido es sencillamente el apellido del Señor Jesús, ¿verdad? El apellido del Señor es de la familia de Jesús, de la familia de Dios. Eres de la tribu de Judá, espiritualmente hablando. Eres de la tribu de Judá. ¿Cómo dice el texto? Los hijos de Israel instalarán sus tiendas, cada uno en su campamento, cada uno junto a su estandarte, según sus escuadrones. Ahí está. Esa era la forma en que ellos tenían que colocarse alrededor del tabernáculo. Y en línea de combate también. Cada uno con su estandarte, ahí a su lado, su estandarte. Y en la zona en donde Moisés les indicó que tenían que agruparse. En todo el frente habían dos tribus, la tribu de Judá, la tribu de Leví. En todo el frente del tabernáculo. Y así sucesivamente, el resto de las 12 tribus estaban alrededor del tabernáculo, estratégicamente ubicadas. La iglesia del Señor como baluarte santo fue abanderada con amor. Cantares 2:4. La bandera que Dios puso sobre la iglesia, nos dice el sabio Salomón cuál es. Esa bandera tiene nombre también. ¿Sí? Cantares, capítulo 2, verso 4. Nos dice el sabio inspirado. Me llevó a la casa del banquete
y su bandera sobre mí fue amor. Amor. El libro de Cantar de los Cantares es un canto nupcial y que espiritualmente significa que la pareja a la que se está refiriendo allí, los que han contraído nupcias, es el pueblo de Dios y el Señor. Dios se muestra como el esposo, ¿sí?, a su pueblo. A la iglesia se le presenta como el desposado, el que está comprometido en matrimonio. Y dice el sabio allí inspirado que la bandera con la que él rodeó a su novia, a su esposa, es amor. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Amor. ¿Sabes qué? Esa palabra en hebreo es interesante. La palabra amor está compuesta de 3 letras. 3 letras. La letra Aleph, la letra Bet, esta está al principio y la Bet está al final. Y en el centro está la letra Hei. 3 letras. La primera, Aleph, primera letra. La última letra de esa expresión, amor, es la Bet, segunda letra. Y en el centro está la letra Hei. La letra Hei es símbolo de revelación de Dios. Lo que esa palabra amor en hebreo es ahabá, así se pronuncia. Ahabá. Lo que esa expresión nos está diciendo es que la revelación del verdadero amor está en Dios el Padre y en Dios el Hijo. La revelación del verdadero amor está en Dios el Padre, que está representado en la primera letra. Y en la última letra de esa expresión, Bet, esa letra Bet representa al Hijo de Dios, la casa de Dios, la habitación de Dios. Entonces, Ahabá, amor, la bandera con la que Dios rodea e identifica a su pueblo, nos dice que la verdadera revelación del amor está en Dios el Padre y en Dios el Hijo. Por eso es que San Juan el Evangelista, inspirado del Espíritu Santo, dice en el versículo más importante de la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién manifestó Dios el Padre su amor? ¿A través de quién lo dio a conocer? A través de su Hijo Jesucristo. Y a su nombre. Una bandera, además de proveernos identidad, también nos provee sentido de pertenencia. Amén. Identidad. ¿Con qué se identifican los ejércitos? Con una bandera. ¿Con qué se identifican hoy en día las naciones? Con una bandera. ¿Conoce usted la bandera de nuestro país? ¿La conoce? ¿Cuántos colores tiene? 3. De los 3 colores, ¿cuáles son? O mejor, dígame cuáles son los 3 colores. Amarillo, azul y rojo. Cada color tiene un significado. Cada color tiene un significado. ¿Cuál es el color más grande de la bandera? El amarillo. Tiene un color que es el más significativo y tiene un sentido. Ahora, igual, nosotros como pueblo de Dios tenemos una bandera. ¿Quién es nuestra bandera? El Señor Jesucristo. Y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y ella nos provee no solo identidad, sino protección. Por eso el profeta dice que cuando el enemigo de nosotros, el enemigo de nuestras almas, viene a nosotros como un río, el Espíritu del Señor levanta. ¿Qué es lo que levanta? Bandera. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Él levanta bandera. ¿Sabe qué es lo que le está levantando ahí al enemigo? Mira quién es el que protege a esta gente, ¿ven? Nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios. Continuamos. Punto 2. Nos congrega como su pueblo o nación. Nos congrega como su pueblo, su nación. La Biblia enseña que nosotros somos un pueblo elegido.
Un pueblo escogido por Dios. Un real sacerdocio, una nación santa. ¿Sí? Con un propósito, nos dice el apóstol Pedro, anunciar las virtudes del que nos llamó, de las tinieblas a su reino de luz. Dios reunirá a Israel de entre todas las naciones de la tierra. Isaías 49, 22. Eso es una profecía que se está cumpliendo en estos días. El pueblo de Israel fue disperso en el año 70 de nuestra era por todas las naciones de la tierra. Específicamente 10 tribus fueron dispersas entre las naciones, asimiladas entre las naciones gentiles, pero con la promesa de que un día el Señor las iba a restaurar y ya no iban a ser dos pueblos más, sino una sola casa. Esa profecía comenzó a cumplirse en el año 1948. Israel fue declarado mediante un decreto de las Naciones Unidas el 11 de mayo de 1948 como una nación, una república libre y soberana. 1948. Esa restauración comenzó entonces desde allí, pero falta la final restauración, la final congregación, y es cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Las escrituras nos dicen que Él va a reunir a su pueblo nuevamente y un remanente de ellos va a reconocerlo como su Señor, como su Salvador personal, su Redentor, su Mesías. Un remanente creerá y entonces va a ocurrir algo maravilloso. Dios va a congregar en un solo lugar, en un solo reino, a los redimidos de la iglesia, el remanente de la iglesia que será fiel hasta el fin, los que permanecerán hasta el fin, y el remanente de los que han de ser salvos de entre su pueblo elegido. ¿Los reunirá dónde? En su reino, en el reino de Dios. Escuchemos. Isaías 49, 22. Así dijo Jehová el Señor: He aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Amén. Eso empezó a ocurrir en el año 1948, como ya expliqué. Eso empezó a ocurrir allí. Pero finalmente esto llegará a consumarse al final de la gran tribulación. ¿Sí? Un remanente del pueblo de Israel será salvo. Reconocerán al Señor Jesús como su Mesías, su Redentor, su Salvador, su Dios. Por eso es importante que nosotros oremos por la restauración final del pueblo de Dios, pueblo de Israel. Que oremos por su paz. Oremos para que Dios realmente a ellos los congregue y seamos parte, ¿verdad? Como una sola casa de Dios en su reino. Dios está formando un pueblo de toda tribu, pueblo, lengua, nación o raza. Primera de Pedro 2:9. Amén. Dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su reino de luz. Esa palabra se la dio el Señor a los judíos conversos de su tiempo. Se la dio no al pueblo de Israel, se la dio a los judíos conversos al Mesías, al Señor, en sus días, en su tiempo. Pero esa palabra es profética también, ya lo escuchó usted de labios del profeta Isaías, para el pueblo de Israel. Esa condición de errantes que ellos tenían va a terminar. Y finalmente Dios formará de los dos pueblos, es decir, de los redimidos de la iglesia y de los redimidos de su pueblo Israel, formará un solo pueblo. Hay un canto que dice eso. Es un canto profético y es un canto mesiánico. Dice así, escúchelo: Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. Pertenezco a este pueblo por su gracia y su poder. Dios está formando un pueblo. Ese es el pueblo de Dios, conformado de aquellos redimidos por su sangre de entre los gentiles y que están haciendo parte de la iglesia hoy, pero también de los redimidos de entre su pueblo escogido, el pueblo de Israel, para conformar una sola familia, un solo pueblo,
y establecerlos en su reino por los siglos de los siglos. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos entienden eso? El reino de Dios congregará a un remanente del pueblo de Israel y a un remanente de la iglesia de Jesucristo bajo una sola bandera. Así es. Tercero, En ese reino habrá un rey, ¿verdad? Habrán sacerdotes, habrán reyes, pero habrá un rey de reyes, un señor de señores. ¿Quién es él? Señor Jesús. El Señor Jesús. Vamos al tercer punto. nos señala una conquista o victoria. Una conquista, una victoria. ¿Sí? Todo aquel que está bajo la bandera del Señor está llamado a ser un conquistador, a ser un vencedor. Amén. Tú estás llamado a conquistar. Estás llamado a vencer, a permanecer en esa victoria. No a vivir una vida en derrota, en humillación, ¿verdad? No a vivir una vida en frustración. No, está llamado a vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En el nombre del Señor Jesús. Cuando Dios le dio la victoria a Moisés y a su pueblo, éste levantó un altar al que puso por nombre Jehová Nisi. Así Verso es. 15. Fíjate lo que hizo Moisés. Dios le da la victoria, viene y levanta un altar. Y le pone por nombre Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Jehová es mi estandarte. Es igual usted y yo. Cada vez que Dios nos dé a nosotros una victoria, ¿qué tú tienes que hacer? Levanta un altar y glorifica al Señor y declara que el Señor te ha dado la victoria, que Él es tu victoria, es mi victoria, es nuestra victoria. Alabado sea su nombre. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto alzó la mano contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Eso fue lo que hizo el siervo de Dios, eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Porque usted y yo estamos llamados, escuche, a ofrecer delante de Dios sacrificios espirituales. Como piedras vivas, tenemos que construir también un altar espiritual, para declarar que el Señor es nuestra bandera, nuestro estandarte. Cuando Dios le daba a su siervo David la victoria sobre sus enemigos, éste levantaba un altar a Jehová Nisi, bandera, al nombre de su Dios. Amén. Salmo 25. David también hacía lo mismo. David era un hombre que estaba constantemente en batallas, en conflictos, en guerras. David se le levantaron muchos enemigos, pero cada vez que él iba a la batalla y Dios le daba la victoria, ¿qué hacía el siervo de Dios? Igual levantaba altares y declaraba que su victoria era porque se había apoyado en Jehová, su bandera, Jehová su estandarte. Fíjate, lo hizo Moisés, lo hizo David, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Salmo 25. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concede a Jehová todas tus peticiones. Amén. Alzaremos pendón. Cada vez que Dios te dé a ti una victoria, cada vez que como iglesia Dios nos dé una victoria, ¿qué tenemos que hacer? Levantar un altar y declarar que nuestra victoria se la debemos es a Él, en el que nos hemos apoyado. Dios le ha prometido a todo piadoso la victoria sobre toda adversidad o enemigo. Isaías 59, 19. ¿Cómo dice el texto del profeta? Fíjate, ahí hay una promesa que garantiza nuestra victoria siempre sobre nuestros adversarios. Escucha lo que dice el profeta inspirado. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos creen eso? Entonces, cuando el enemigo venga a ti como un río impetuoso, bravo, que te quiera devastar, que te quiera destruir, ¿qué tú tienes que hacer? Levanta el nombre del Señor, levanta tu bandera y di, no Señor, conmigo está el que es el vencedor. Conmigo está el que no ha perdido todavía ninguna batalla. Jehová es mi bandera, Jehová Nisi, Él es mi estandarte. Viaje a la luna. Cuando los primeros hombres alunizaron,
una de las primeras cosas que hicieron fue colocar una bandera sobre el suelo lunar. Así es. Esto indicaba una gran conquista del género humano. Amén. Yo no sé si usted se acuerda de esa transmisión que se hizo, eso fue en el año 1969, el año en que nació mi esposa, por cierto. Año 1969. Yo iba caminando hacia mi casa y escuché la transmisión que se hacía, ¿no? Por televisión. El hombre llegó a la luna y dieron un paso y entonces hicieron una declaración. Pero además de esa declaración, además de ese paso, que fue un paso pequeño del primer astronauta que llegó allá, Neil Armstrong, ellos también hicieron algo muy significativo. ¿Qué hicieron? Colocaron una bandera, signo de que habían conquistado, ¿verdad?, la tierra, símbolo de una conquista, de una victoria. La declaración fue: hoy hemos dado un solo paso, un sencillo paso, un pequeño paso, nosotros, pero la humanidad ha dado un paso gigante, un paso gigante. Y en verdad así fue, ¿no? Esa conquista marcó una ventaja en la carrera armamentista de los Estados Unidos sobre la Unión Soviética, ¿sí? Una ventaja, porque los rusos también querían hacer eso, pero lo hicieron fue la nación de Norteamérica. Ahora, ellos hablaron en nombre de toda la humanidad, no en nombre de una nación, sino en nombre de toda la humanidad, del género humano. La conquista había sido lograda es por medio del hombre, ¿sí? El género humano fue quien alcanzó esa conquista. Igual, cada vez que nosotros ganamos territorio espiritual en el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Implantar allí el nombre del Señor, la bandera del Señor. Me explico. Nosotros estamos aquí en un territorio que es enemigo. ¿Sabía usted de eso? El pueblo de Dios vive en un territorio que es enemigo. Aquí lo que nosotros somos es peregrinos, extranjeros. Somos los embajadores del reino de Dios. Y estamos llamados a conquistar territorio, sabiendo que los que están de nuestro lado son más que los que están con el adversario. Por eso estamos llamados a avanzar, no a retroceder, a conquistar. Y terreno conquistado es terreno en donde vamos a colocar la bandera del Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. El profeta Isaías declara: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, Cristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Amén. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Amén. Eso es lo que ya explicamos, ¿no? El Señor los va a llamar, los va a congregar, ¿verdad? Porque los va a juntar en el reino, los va a insertar en su reino. Cuando Cristo venga sobre esta tierra, Él va a establecer su reino de justicia y de paz. Israel será una nación cabecera, será cabeza de naciones allí. Pero Israel será parte del reino juntamente con nosotros, la iglesia del Señor, los redimidos por Cristo Jesús. Esta profecía comenzó a cumplirse en el año 1948, cuando Israel, después de 20 siglos de peregrinaje sobre la faz de la tierra, se estableció en su antiguo territorio. Pero la profecía mira más allá de nuestro tiempo y apunta a una edad milenial, una edad dorada, cuando Cristo congregará a sus santos en el reino eterno. Él es el pendón de las naciones. Él ha formado un reino, ha conquistado la tierra por herencia. Él es Jehová nuestro estandarte. Amén. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Ahora le quiero hacer un llamado a todos aquellos que todavía no tienen a Cristo, ¿no?, reinando en su corazón. Invítelo hoy a entrar a su corazón. Invítelo para que usted tenga también la misma protección y la misma garantía de victoria en esta vida. Si usted se apoya en el Señor, si usted lo constituye como su bandera, Él te garantiza la victoria.
te garantizará la victoria. No será más usted un derrotado por el enemigo, por el adversario. No, usted tendrá la victoria, porque ya Él venció. Y en su nombre nosotros hoy declaramos esa victoria y vivimos sobre esa victoria. Pero es importante que usted le invite a entrar a su corazón. Dígale al Señor Jesús estas palabras. Dígale: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra, la creo de todo corazón, creo que es verdad. Por eso te invito hoy, Señor, te invito, entra a mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser parte de tu ejército. Quiero que me hagas tu familia. Yo quiero ser tu hermano, Señor. Acéptame en tu reino. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre y séllame con tu Espíritu Santo. Enséñame a orar y a perseverar en tus caminos, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.